Vamos a hablar sobre el diodo, ¿ok? Vamos a ver su comportamiento, ¿verdad? Vamos a ver eh, algunas aplicaciones, no todas, pero sí vamos a ver en gran medida cuál es su funcionamiento, ¿verdad? Su aplicación también. Antes de empezar, ¿hay alguien que tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Bueno, empezamos entonces. El diodo, ¿ok? Vamos a empezar a analizar primeramente la curva característica, ¿ok? Entonces la corriente de laguna y la corriente de electrones son asumidas como corriente de difusión. Bueno, vamos a tener un plano cartesiano donde vamos a tener I, corriente y tensión, en función de la corriente y de la tensión, ¿ok? Vamos a ver la curva del diodo, ¿ok? Entonces, nuestra curva en sí es esta. Viene acá, viene por este lado, viene aquí y luego se dispara, ¿ok? Esa es nuestra curva del diodo, ¿ok? Entonces, vamos a interpretar. Si se fijan acá, acá hay una diferencia de potencial. Esto es en este cuadrante es polarización directa, ¿ok? Y en este cuadrante es inversa, polarización inversa, ¿ok? ¿Qué quiere decir polarización directa e inversa? Y bueno, y que nuestro diodo, que es este, ¿verdad? Está con la fuente polarizado directamente, ¿ok? La fuente el positivo de la fuente está con el positivo del diodo y el negativo está con el negativo de la fuente, ¿ok? Eso es polarización directa, ¿estamos? Entonces, este diferencial de potencial, diferencia de tensión, eh, es la diferencia de barrera que nosotros encontramos de acuerdo que vimos en la clase pasada, que es ese potencial a vencer entre la unión P y la unión N, ¿verdad? Y normalmente para el silicio es igual a 0,7 voltios, era que vimos, y para el germanio es de 0,3 voltios, ¿verdad? O sea que esto es 0,7 voltios. Estamos. Entonces, si en el diodo yo tengo acá 0,7 voltios, él va a estar acá, ¿ok? Cuando supera esos 0,7 voltios, y si se fijan acá, si yo estoy en este punto, casi es aproximadamente igual a 0 amperes la corriente, es muy poco, ¿ok? Cuando supera los 0,7, vamos a poner acá 0,9 voltios, él ya empieza a conducir el diodo y tiene la capacidad de soportar grandes corrientes. A este nivel llegamos vamos a ponerle 10 amperes, ¿ok? Y si sube a 5 voltios, él ya tiene la capacidad de ir hasta el infinito, vamos a decir, infinito amperes, ¿ok? O sea, hasta la capacidad, en realidad no es infinito, depende de la capacidad del diodo. Si el diodo te dice que el fabricante te dice que soporta 10 amperes, va a soportar 10 amperes. O si te dice que soporta 100 amperes, 100 amperes. Y básicamente 5 voltios él ya puede tener esa cantidad soportar ese amperaje. Pero mientras sea chica la tensión, o sea, menor a 0,7 voltios, él no va a conducir, ¿ok? Entonces, esta es una característica del diodo, ¿ok? Sí o sí yo tengo que superar los 0,7 voltios para que empiece a conducir. Después vamos a hacer una simulación y vamos a ver por qué es así, ¿ok? Bueno, entonces, eh, bueno, y acá. Entonces, él a partir de 0, vamos a considerar que a partir de 0,7 voltios para arriba, él ya puede conducir. O sea que él ya deja pasar toda la corriente que queramos, ¿ok? Ahora, eh, en inversa tenemos nosotros, si se fijan acá, esto es casi cero, ¿ok? Está muy aproximadamente cero, ¿ok?
está muy cerca del eje cero, ¿ok? Pero a partir de acá, de esta tensión, acá hay esta tensión positiva y esta tensión negativa, ¿verdad? Esta diferencia potencial es igual aproximadamente a 1000 voltios, ¿ok? ¿Por qué es muy grande? Y porque en realidad nosotros estamos usando esta eh, polarización inversa para que justamente no deje pasar la corriente del circuito. O sea, si yo pongo acá mi fuente, polarización inversa, estamos hablando ahora, ¿verdad? Positivo, negativo, no va a circular la corriente, ¿ok? No va a circular. Y eso es lo que yo deseo que pase en corriente inversa. En directa yo quiero que conduzca, pero en inversa no quiero que conduzca. O sea, que si mi fuente es de 12 voltios, ¿verdad? Acá más o menos va a tener 12 voltios, ¿verdad? Y no va a conducir sin problema. Solamente que cuando llegue a 1000 voltios, él va a conducir, ¿ok? Y básicamente 1000 voltios es hacer reventar el diodo, ¿verdad? Porque es mucho voltaje, ¿verdad? Entonces, eso se llama una tensión de ruptura que ocurre en el diodo y básicamente el diodo se rompe el potencial, ¿ok? Eh, ¿Y por qué ocurre eso? Y bueno, porque él básicamente la corriente pasa por encima del semiconductor, ¿verdad? O sea, no es que conduce, sino que hace un corto o hace un arco, ¿verdad? Ustedes saben que si yo tengo 1000 voltios, ¿verdad? En un conductor, en un cable eléctrico, en un conductor, o ya sea, vamos a suponer que tengo la línea de media tensión de la ANDE, 24.000 voltios, ¿verdad? Yo tengo que considerar la diferencia de potencial. El aire es un aislante, ¿verdad? Conocemos como un aislante, ¿verdad? Pero si yo no es un aislante perfecto, ¿ok? O sea, si yo me acerco lo suficiente a este 24.000 voltios, yo puedo hacer que entre el conductor y, no sé, mi dedo se haga un arco, ¿ok? ¿Y cómo se calcula eso? Y bueno, se calcula cada 1000 voltios un centímetro, ¿ok? Perdón, sí. Cada 1000 voltios, si yo me acerco a una fuente de 1000 voltios, pongo mi dedo, va a ser un arco ahí, un arco eléctrico, ¿ok? Entonces, si yo me acerco, si cada 1000 voltios es un centímetro, yo tengo que, si me acerco a 24 centímetros de la línea de media tensión, no hace falta que toque para que me haga una descarga, sino que a 24 centímetros yo pongo mi mano y ya se va a hacer una descarga, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que ocurre acá, ¿verdad? Hay un salto del potencial, como es muy alto el potencial, hace un arco, ¿verdad? Y entra en una zona de ruptura, ¿ok? Y el diodo conduce en inversa, o sea, básicamente que se quema prácticamente esto, o sea, básicamente pasa por encima del diodo y conduce la corriente, ¿ok? Entonces, eh, esta es la curva, ¿ok? Entonces, en directa, mi diodo tiene que conducir y en inversa, él no tiene que conducir la corriente. ¿Ok? Entonces, para yo tener mi diodo ideal, mi curva tendría que ser de la siguiente forma. ¿Ok? Tengo acá corriente y acá tensión. Y básicamente en la zona directa, esto directamente tiene que ser paralelo al eje Y, ¿verdad? Y esto tiene que ser 0 voltios. En 0 voltios positivo, vamos a decirle, un poquito más de 0 voltios y él ya tiene que conducir completamente. Y en inversa, él tiene que ser, la curva tiene que ser paralela al eje, vamos a decirle X, ¿verdad? Entonces, sin que tenga esa curva de ruptura, no, directa paralela sin ruptura. Entonces, este es la curva del diodo ideal.
¿ok? Que con una pequeña tensión él ya conduzca en directa y en inversa que nunca entre en zona de ruptura, ¿ok? Ese es el ideal, ¿ok? Pero como ya vimos aquí, no es tan ideal, ¿verdad? Pero igual nos sirve, ¿ok? Y también tenemos aquí nuestro modelo del diodo. O sea que ese diferencial de 0,7 voltios reemplazamos dentro del circuito del diodo ideal como una fuente de 0,7, ¿verdad? Una resistencia interna de 1 ohm y un diodo ideal. Esto es un diodo ideal, ¿ok? Entonces, metiendo todos estos componentes, tenemos esta curva, ¿ok? Esto es más bien para eh, saber o plantear después algunos problemas que tenemos, ¿ok? Entonces, voy a abrir una página donde vamos a hacer unos simuladores. Vamos a usar un simulador que le voy a compartir el enlace en el aula virtual. Eh, a ver, vamos a ver. Bueno, esta es la página. Y vamos a hacer nosotros una prueba, ¿ok? Esto voy a poner por una fuente. Extensión. Y vamos a poner 0,2 voltios, ¿ok? Eh, y vamos a ver. Acá, una. Ok. Vamos a simular esto. Tensión de entrada, tensión de salida, ok. Y bueno, tenemos que, vamos a ver qué simulamos acá. A ver. Vamos a cerrar. Estamos midiendo la entrada, que es la entrada de tensión, y la salida en el diodo, ¿verdad? Yo puse 0,2 voltios, ¿verdad? Entonces en la entrada me tiene que dar 0,2 y en la salida, en teoría, me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque todavía no sobrepasé el potencial de 0,7 voltios, ¿ok? Que tengo acá. Entonces, le doy otra vez, visualizar. Entonces, la entrada es esto, ¿verdad? Es una tensión continua y la salida es en azul, que es aquí, que me da 0 voltios, ¿ok? Entonces, voy a modificar la fuente, voy a poner 0,7 voltios, ¿ok? Y le voy a dar de vuelta simular. 1 y 2. Ah, acá sigue siendo 0 voltios, ¿ok? Entonces voy a poner 0,8 voltios, ¿ok? Simular. No me está conduciendo todavía. Vamos a llegar a los 1 voltio. Vamos a ver qué pasa.
Si se fijan, no me conduce todavía, pero está subiendo acá, ¿verdad? Tengo en 0,5 voltios, ¿ok? Entonces, vamos a ver, voy a subir más esto. Voy a subir a 2 voltios. Y sigue habiendo una diferencia, ¿ok? Él ya me subió a 2 voltios, pero acá me da 1.4, ¿ok? Voy a meterle una tensión, una fuente alterna. Vamos a ver qué pasa. Alterna de 2 voltios, ¿ok? Ahí le vamos a dar room. Ok. Voy a bajarle la frecuencia. Voy a ponerle 50 Hz. Bueno, y aquí tenemos, ¿verdad? Si se fijan acá, acá siempre hay una diferencia entre la entrada y la salida. Acá, por ejemplo, en 2 voltios, tengo una diferencia de 0,7 voltios, ¿ok? Siempre se acompaña esa diferencia, ¿ok? Entonces, ¿y en dónde está ese 0,7 voltios? Aquí, en el diodo. En este diodo cae 0,7 voltios, ¿verdad? Es este 0,7 voltios que estamos viendo acá. Es ese 0,7 voltios que nos muestra en la simulación, ¿ok? Entonces, en todos los procesos vamos a tener esa pequeña pérdida, ya sea en un rectificador, en un recortador o en lo que usemos diodos. Siempre hay que calcular esa caída de tensión. Cuando demos transistores también, vamos a tener también esa diferencia de voltaje, ¿ok? Que siempre vamos a tener que considerar, ¿ok? Ok, entonces, eh, entonces vimos la curva característica, ¿verdad? Las aplicaciones que vamos a utilizar son en rectificadores, cortadores, reguladores, circuito lógico, eso más adelante, ¿ok? Pero más vamos a fijarnos en rectificadores porque nos interesa para fuente de alimentación, en dobladores y reguladores, ¿verdad? Que son para fuente, ¿verdad? Nos interesa para fuente de alimentación, ¿ok? Entonces, si hay alguna consulta que quieran hacer, pueden escribirnos en el chat y sobre el pucho ahí vamos resolviendo, ¿ok? Entonces, vamos a analizar un poco un circuito recortador, ¿ok? Un circuito recortador está básicamente formado de un circuito con un diodo, ¿verdad? El diodo, la carga o resistencia, ¿verdad? Y la fuente, ¿ok? En este caso usamos una fuente de señal senoidal, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo del rectificador? Y bueno, como acá yo tengo tensión positiva y tensión negativa, yo quiero recortar y solamente dejar pasar una señal positiva, ¿ok? Para luego esto convertir de alterna, pasar a continua, ¿ok? Entonces, eso es básicamente objetivo del rectificador, perdón. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y bueno, y agarramos y vemos el funcionamiento del circuito, ¿ok? Entonces, yo tengo que saber que para las, para el ciclo positivo, en la teoría ideal, el diodo me deja pasar sin problema el ciclo positivo, pero para el ciclo negativo, ¿qué hace? No me elimina, sino que no deja pasar el diodo. O sea que él básicamente abre el circuito
actúa como una llave y abre el circuito para que no pase la corriente hacia la carga, ¿ok? Entonces él se queda en cero, ¿estamos? Hasta que el ciclo de la señal senoidal vuelva al ciclo positivo y deje otra vez el interruptor, ¿verdad? O el diodo cierre la llave y deje pasar de vuelta el semiciclo negativo, positivo, ¿ok? Si se fijan acá, mi salida siempre va a tener un vacío en el ciclo negativo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre con ese ciclo negativo? Y bueno, es un potencial ocioso que se queda ahí sin ser utilizado, ¿verdad? ¿Ok? Y es el circuito que estuvimos analizando en el simulador. Si volvemos a fijarnos, en el simulador, acá tenemos una señal. Esto voy a alzar, voy a poner a 12 voltios. Tenemos una señal, o sea, un circuito, una fuente senoidal de 12 voltios, un diodo, ¿verdad? Y una carga, ¿ok? Una resistencia o una salida. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En mi circuito, ok. Y bueno, y el naranja es mi entrada, ¿verdad? Este es mi circuito senoidal, ¿verdad? De 12 voltios pico, ¿ok? Entonces, tiene 12 voltios positivos y tiene menos 12 voltios en la parte negativa, ¿ok? Entonces, quiere decir que es una fuente de 24 voltios pico a pico o 12 voltios pico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el rectificador, perdón? Esto, ¿ok? Me da esta tensión, ¿ok? Si se fijan, el semiciclo positivo me deja pasar, pero el negativo me deja en cero, ¿ok? Y así sucesivamente. Si se fijan acá, siempre tenemos esta diferencia de 0,7 voltios. O sea que en nuestra salida nunca vamos a tener la totalidad de del, de la fuente, ¿ok? A fines prácticos nosotros vamos a considerar siempre que el rectificado nos da 12 voltios, ¿ok? Eso es nada más para fines prácticos, ¿ok? Para no complicarnos tanto con 0,7 más, 0,7 menos, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar siempre que nos saca el recortado con 12 voltios. Si mi fuente es de 12 voltios, va a ser de 12 voltios nuestra salida, ¿ok? Entonces, eso es el circuito rectificador de media onda. Esto le llamamos media onda, ¿ok? Ahora, no sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entiende esto? ¿Verdad? Básicamente es sencillo, no hay ninguna complicación. Ahora vamos a ver el de onda completa. Si hay una consulta, mejor que hagan ahora, así pasamos al de onda completa. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver de onda completa. Si se fijan acá, tenemos para onda completa tenemos 4 diodos, ¿ok? Y que básicamente es onda completa. Y bueno, el semiciclo positivo no teníamos problema con él, ¿verdad? Sin problema, ¿verdad? Directamente nos pasaba. Ahora, en el semiciclo negativo, si se fijan, pasó de negativo, pasó a positivo, ¿ok? O sea que de estar hacia abajo pasó hacia arriba, ¿verdad? Entonces, esta combinación de 4 diodos hace
conversión de polaridad, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco cómo hace, ¿verdad? Voy a considerar esto como mi salida. Este punto va a ser uno de los bornes y este punto va a ser otro de los bornes. O sea que acá voy a tener positivo y negativo en mi salida, tensión de salida, ¿ok? Entonces, vamos a analizar el primer ciclo, ¿ok? Por ciclo. En el primer ciclo tengo positivo, ¿verdad? Entonces aquí normalmente es negativo y positivo mi flujo, ¿ok? Entonces, la corriente va a venir por acá, va a buscar en mi diodo, yo tengo acá negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, ¿ok? Entonces va a buscar el camino más fácil y el camino que deja pasar la corriente. Entonces, si el positivo de mi fuente viene acá, va a buscar. El negativo es inversamente polarizado. Pero si busca acá en donde está el positivo, entonces va a pasar por acá la corriente, va a venir por acá, va a pasar por la carga y va a retornar por aquí. ¿Ok? Entonces, este es el camino que va a tomar para el primer semiciclo. ¿Ok? El ciclo positivo. Entonces, yo tengo que acá en mi caída de tensión, en mi resistencia o mi carga va a ser positiva, negativa, ¿ok? Entonces, ya tengo para el ciclo positivo, ¿ok? Semiciclo positivo. Ahora, para el semiciclo negativo va a cambiar la polaridad acá. Acá voy a tener negativo y voy a tener positivo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? Va a venir por acá, va a venir, va a venir, va a venir, va a quedarse acá y va a buscar el diodo con el cual pueda apolarizarse directamente. Y tengo acá este que está inversamente, entonces viene por acá, donde está directamente polarizado, va a venir y va a pasar otra vez por el mismo camino que tomó. O sea que hace rato entró por acá y ahora entra otra vez por acá. Y va a venir por acá y va a salir por este diodo y se va a cerrar el circuito por acá. O sea que para los 12 semiciclos la corriente entra por este y toma este sentido, entonces siempre voy a tener esta polaridad, o sea, esta caída de tensión acá, ¿ok? Positivo, negativo, en ese orden siempre. Por eso acá tengo otra vez la misma polaridad. ¿Se ve? Entonces, eso quiere decir que siempre en mi salida voy a tener semiciclo positivo, ¿ok? Esto se va a repetir siempre, ¿ok? Vamos a analizar, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entiende esto, verdad? Para el primer ciclo que viene por acá, toma un camino, para el siguiente semiciclo, donde cambia la polaridad acá, toma otro camino, pero al final de cuentas, la caída de tensión sobre mi resistencia o mi carga va a ser la misma, ¿ok? La misma polaridad, ¿ok? Entonces, vamos a ver este simulador. Vamos a ver de vuelta y vamos a ver un rectificador de onda completa, ¿ok? Entonces tengo aquí este rectificador. Ok. Entonces vamos a analizar esto. A ver, acá. Este creo que se desconectó. Este es ahí. Ok. Bueno. Ok. Entonces, esta es la misma configuración, ¿verdad? Nada más que están en horizontal los diodos. Ok. Entonces, aquí tenemos vamos a poner 50 Hz, tensión 12 voltios. ¿Estamos? Vamos a simular. Aquí le vamos a quitar esto y esto, ok.
Entonces tenemos tensión de entrada y salida en tensión. Vamos a simular y a ver, acá hizo media onda nada más. Voy a ver si no tengo abierto otro. Esto voy a cerrar. Vamos a ver. No, voy a cerrar otra vez. Voy a volver a abrir el programa porque aparentemente me toma el anterior. No, eso no era. Vamos a ver. No me está recortando onda completa. Ok. Bueno, no importa. Vamos a ver. Pero esto es lo que ocurre en la realidad, ¿verdad? La onda, la onda negativa se pasa al positivo, ¿ok? En este caso, si utilizamos el semiciclo negativo, entonces es más eficiente el dispositivo o la rectificación para convertir después esto en tensión continua, ¿ok? Esto se quiere convertir en continua. ¿Estamos? Ya sea de 12 voltios, continua, lo que sea. Entonces, bueno, y este es el flujo del semiciclo positivo y negativo, ¿ok? El camino que toma la corriente. ¿Estamos? Entonces, nuestra intención es de esta señal que es así, eh, ¿cómo decir? No lineal, nosotros necesitamos una salida así lineal, ¿ok? Entonces, para tratar de alinear la salida, o sea, que sea una señal continua, nosotros usamos unos filtros RC, ¿ok? Después del rectificador. O sea que si esta es mi salida, yo le pongo en paralelo a mi salida un capacitor, ¿ok? ¿Y cuál es la función del capacitor? Y básicamente es una batería o un almacenador de energía, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace? En el semiciclo positivo, ¿ok? Se carga el capacitor, ¿ok? Se carga con energía. Y esto, en este caso, vamos a poner un ejemplo. Acá tengo 12 voltios, ¿verdad? El pico es de 12 voltios, ¿verdad? Mi tensión es de 12 voltios, ¿ok? Entonces viene hasta aquí. Aquí se cargó a 12 voltios mi capacitor, ¿verdad? Luego esto empieza a bajar, ¿verdad? Entonces, cuando mi tensión tiene 11,5 voltios, ya va a ser diferente a 12 voltios. O sea, va a ser 11,5 voltios, va a ser menor a 12 voltios, porque él retuvo ese 12 voltios acá, ese capacitor. Entonces, ¿qué es lo que hace el capacitor cuando ocurre esta diferencia de tensión? Y bueno, y él envía esa energía que tenía almacenada. ¿Para qué? Para, para que él va a tratar de compensar esto, ¿verdad? Lo que busca cuando hay dos fuentes en paralelo,
fuente 1 y fuente 2. ¿Okay? ¿Qué es lo que buscan? Tratan de estabilizarse o igualarse. Si este tiene más y este tiene menos energía, entonces este va a tratar de enviarle energía y compartir la energía para estabilizarse. ¿Ok? Y al revés, la misma cosa. Si esta fuente 1 tiene más que esta fuente 2, él va a tratar de descargar o enviar energía para que los dos estén iguales. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el capacitor? Y bueno, y como este le crece rápidamente, ¿verdad? La tensión cae rápidamente hacia abajo, él trata de descargar todo lo que tiene, ¿verdad? ¿Ok? Entonces él se mantiene acá, trata de compensar esa pérdida hasta que la tensión vuelve a subir y ¡pa! Él le ayuda de vuelta, ¿verdad? Esto es más y es menos de acuerdo al consumo de la corriente. Esto puede ser o muy recto o muy empinado, ¿ok? Depende del consumo de esta carga, ¿ok? O sea, si esta es una fuente de alimentación y yo le pongo una carga muy pesada, o sea, que le exijo mucho, entonces el capacitor va a trabajar muy cargado, ¿ok? Y esto se va a ir hacia acá, ¿ok? Va a ser más empinada cada vez más, o sea que no va a poder, no le va a dar el cuero aguantar y tener ahí nivelado a 12 voltios, ¿ok? Entonces, esa es la función. Entonces, ¿qué pasa en el rectificador de doble onda? Y bueno, y menos tiempo está sin la carga de energía. Él acá ya carga, ¿ok? O sea, básicamente es la mitad del tiempo lo que él está sin eh, o sea que él baja hasta la mitad nomás. O sea, ¿por qué? Porque ya hay tensión del rectificador y le vuelve a cargar al capacitor, ¿ok? Entonces es más corta este tiempo en que está trabajando el capacitor, ¿ok? Entonces, un filtro RC es un capacitor en paralelo en la salida, ¿verdad? Y la resistencia, ¿verdad? Y normalmente esta resistencia es una carga, ¿verdad? Por ejemplo, una carga puede ser, no sé, un cargador o un dispositivo eléctrico. Esto puede ser un transformador y esto va al router, ¿verdad? O va a, no sé, algún dispositivo electrónico, ¿verdad? Eso es la carga, ¿estamos? Entonces, yo tengo varios parámetros aquí en el rectificador y en el filtro RC, ¿verdad? Lo que vamos a analizar ahora son los rizados, ¿ok? Entonces, eh, vamos a hacer algunos cálculos para primeramente saber calcular la tensión, o sea, calcular los capacitores de acuerdo a nuestra fuente, ¿verdad? Si yo tengo una fuente de 24 voltios, ¿verdad? ¿Qué capacitor voy a utilizar? ¿De qué medida, ¿verdad? Entonces, o si yo quiero calcular la tensión, ¿verdad? De una salida de un transformador con rectificador de onda completa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo calculo esa, eh, ese valor? ¿Ok? Entonces, en un, en un rectificador, ¿verdad? Donde tengo un rizado, ¿verdad? Tenemos un factor, ¿ok? Y básicamente ese factor lo vamos a utilizar después para hacer otros cálculos, ¿verdad? Entonces, primeramente yo necesito, ¿qué voy a calcular
en una fuente, ¿verdad? Y las tensiones, ¿verdad? ¿Y cuántas tensiones hay? Bueno, y tengo tensión pico, ¿verdad? Tensión DC y tengo tensión VR o tensión RMS, ¿ok? Que es esta, ¿ok? Entonces, esas son las tensiones que yo puedo calcular. ¿Estamos? Entonces, para calcular primeramente la tensión pico, puedo, y normalmente la tensión pico me da como dato, ¿verdad? Entonces, puedo hacer un despeje de algunas funciones que ya tengo predefinida, ¿ok? Entonces, primeramente puedo calcular esta tensión, que es tensión VDS, tensión continua o VDC, que tenemos aquí, ¿verdad? Tensión VDC, tenemos que es la tensión pico por 1 menos 1 sobre 240 por RC, ¿ok? Entonces, R es la resistencia y resistencia o carga, pero vamos a llamarle, y C es el capacitor, capacitancia, ¿ok? Entonces, ya tenemos una primera tensión, ¿verdad? Luego, también tengo la siguiente tensión que es, o voltaje que es tensión RMS, ¿ok? Que tengo también a partir de la tensión pico y es la siguiente fórmula, ¿verdad? Que es 3 raíz, 240 por raíz de 3 por RC, ¿ok? Entonces tenemos también siempre los parámetros de resistencia y capacitor, ¿ok? Creo que es también el periodo no hace falta, ¿ok? Entonces, eh, tenemos estas dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, normalmente me dan como dato la tensión pico, ¿ok? Y me tiene que dar como dato también la tensión, o sea, en el caso de que yo quiera calcular, por ejemplo, una tensión de salida continua y yo tengo como dato mi tensión pico, entonces yo necesito calcular la resistencia y el capacitor, ¿ok? Entonces, la resistencia normalmente también es un dato, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo voy a saber más o menos cuánto va a ser mi carga. ¿Estamos? Entonces, lo que yo tengo que calcular acá es el capacitor. ¿Estamos? Entonces, adicionalmente, una vez que calcule el capacitor, voy a tener una tensión VRMS. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, para este cálculo de filtros, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Y vamos a calcular eh, vamos a hacer un ejercicio de cálculo de tensión de salida, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio. Ok. Un ratito. ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces, vamos a usar una fuente
vamos a usar una fuente de, a ver, vamos a usar una fuente de tensión pico, 15 voltios, pico, ¿verdad? Luego vamos a usar una bueno, y vamos a una carga de una resistencia de 20 ohm, ¿ok? Entonces, de acuerdo, y voy a querer una tensión continua de 12 voltios, ¿ok? ¿Ok? Este es VDC, ¿estamos? Entonces, reemplazo todo esto, ¿ok? Entonces voy a tener lo siguiente, voy a tener VDC sobre VP es igual a 1 menos 1 sobre 240 RC. ¿Estamos? Esto va a pasar acá VDC sobre tensión pico menos, a ver, ok, va a ser 1 menos esto igual a 1 sobre 240 RC, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar todo. Yo lo que necesito es mi capacitor, ¿ok? Entonces voy a tener que capacitor va a ser igual a 240 por 1 menos VDC sobre VP. ¿Ok? Entonces esto voy a ponerle valores y va a ser 240 por 1 menos VDC, que es 12 sobre 15 por, acá me faltó R, por 20, ¿ok? Vamos a ver cuánto nos sale esto. Tenemos que 12 dividido 15, 0,8, 1 menos 0,8 por 20 por 240, tenemos 960, 1 dividido 960. Por 1000 es mili, por 1000 es micro, ¿ok? Entonces voy a necesitar un 1000, capacitor 1000 microfaradio, ¿ok? Para soportar, para que en mi salida me dé esta tensión, ¿ok? Si mi tensión pico es 15, quiere decir que él va a bajar hasta 15, va a bajar, VDC es 12, o sea que hay una diferencia de 3 voltios. Y acá, por ende, hay una diferencia de 3 voltios también. Va a bajar hasta 9 voltios más o menos. O sea que aquí va a ser 9 voltios. Entonces, el capacitor lo que va a hacer es, perdón, me va a soportar este nivel, ¿ok? Él me asegura que va a tener este nivel siempre, ¿ok? De 12 voltios. ¿Estamos? Entonces, esto tienen que guardar, esto voy a guardar para que ustedes tengan en su, voy a estar en la plataforma para que tengan la fórmula. Entonces, esos son los datos que vamos a calcular y esto es aplicación directa, ¿verdad? De fórmula. En el caso de BRMS es directa aplicación de fórmula.
Entonces, en el caso de los ejercicios que le voy a pedir, si le pido en todo caso, ¿verdad? Para que hagan ejercicios, es calcular a base de unos datos y es reemplazar en fórmula directa. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? Así para avanzar. No. Por mi Entonces, parte, no. aplicación directa nomás, no hay ningún secreto. Dios se te lo vamos a dar más adelante, ¿verdad? No se preocupen por eso. Vamos a ver ahora los circuitos recortadores, ¿ok? Esta es un circuito normal, ¿ok? Y como se dice su nombre, él limita, o sea que hace que ciertos niveles de tensión salgan, o sea, tenga yo en mi salida, ¿verdad? En el rectificador nos recortaba desde cero para adelante, ¿ok? En este caso ya hay un potencial o una tensión el cual nosotros vamos a recortar, o sea que a partir de tantos voltios, ¿verdad? Que yo defina, a partir de ahí recién me tiene que recortar la salida, ¿estamos? ¿Y cómo se hace eso? Y tenemos aquí vamos a analizar el comportamiento, ¿ok? Dijimos que aquí tiene que superar 0,7 voltios para que esto conduzca, ¿ok? Entonces tenemos acá polarizado eh, negativo y acá positivo el diodo, ¿ok? Entonces, tenemos acá nuestra entrada senoidal, ¿verdad? Nuestro caso es, a ver, nuestro caso es una entrada pico a pico. ¿Qué significa eso? 24 voltios pico a pico. Quiere decir que acá tengo 12 voltios pico y acá tengo menos 12 voltios pico, ¿ok? Si era, no sé, si era 12 voltios pico a pico, quería decir que es 6 voltios pico acá y 6 voltios pico acá, ¿ok? Cuando se habla pico a pico es de pico negativo a pico positivo, ¿ok? Entonces, tenemos esta fuente. Entonces, nuestra empieza de cero, viene la corriente acá y acá hay un potencial de 0,7, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Y conduce acá. Si no entra acá, conduce acá, ¿ok? Ahora, cuando es 0,8 voltios, ¿qué pasa? En teoría tiene que conducir acá, pero si yo me fijo, yo estoy en serie con una fuente aquí. Esta fuente, ¿qué es lo que hace? Que mi potencial a vencer no sea 0,7, sino sea 0,7 más tensión B1. Ese es el potencial que tiene que vencer. ¿Por qué? Porque está en serie y las tensiones se suman. Si recuerdan, el diodo ideal era, o sea, el diodo, el, la, la representación de un diodo era así. Tenía acá una resistencia, una fuente interna, que era 0,7 voltios, una resistencia, el diodo ideal, ¿verdad? Creo que era así, así era. No, sí. Y eso, esta es la representación de nuestro diodo ideal, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto y pongo acá una fuente otra vez, que V1, en este caso va a ser igual a 4 voltios, vamos a ponerle ya valor, ¿ok? Entonces, la fuente en realidad que tiene que superar es esto, ¿ok? Y eso es igual a 4,7 voltios. ¿Se entiende? Porque es la suma de este con este. Es la tensión que tiene que superar, ¿ok? Para que haya circulación de corriente por acá. Estamos. Mientras no supere esa tensión,
la corriente va a venir por este camino, ¿ok? Y este camino que es la salida, ¿ok? Entonces, durante todo ese trayecto va a venir la salida hasta este punto que es 4 voltios, ¿ok? En este punto, ¿qué va a pasar? Y se va a mantener ahí. ¿Por qué? Llega acá a 4,7, vamos a poner 4,8 voltios y este va a empezar a conducir. ¿Y cuánto es la tensión que voy a tener en mi salida? Porque la caída de tensión ya no va a ser más acá esto, sino que la tensión de salida va a ser lo que yo mida en estos dos puntos. ¿Y cuál es la tensión que yo mido en estos dos puntos? Es la tensión que hay acá y la tensión que hay acá, ¿ok? ¿Y cuánto es esa tensión? Y es esta fuente. Esta fuente es la tensión que hay ahí. Más de esa tensión no hay ahí, ¿ok? Entonces, por eso, durante que sea mayor a 4,5 va a ocurrir esto, ¿ok? Se va a mantener en 4 voltios, ¿ok? Estamos. Por eso está esta fuente acá, que es el que nos indica la tensión de recortado, vamos a decirlo así. Estamos. Luego va a venir la tensión y va a bajar otra vez. Va a bajar y va a llegar a 4,7 voltios. En ese punto va a empezar a conducir otra vez esto y también va a disminuir mi salida, ¿ok? Va a ir bajando mi tensión de salida. Entonces, ¿qué es lo que nos recorta? Y nos recorta toda esta parte de la salida, ¿ok? De nuestra entrada. Esta es nuestra entrada web, ¿ok? Todo eso nos recorta. O sea que él no utiliza solamente la parte hasta 4 voltios utiliza. Estamos. En el semiciclo negativo no hay problema porque él está en inversa y no va a conducir nunca esto. Entonces todo el semiciclo negativo va a pasar por la resistencia, ¿ok? Y se va a duplicar va a ser la misma salida, ¿ok? Si se fijan acá, hay una diferencia potencial. ¿Recuerdan cuál era eso? ¿Verdad? Y era el 0,7 voltios o sea, es el 0,7 voltios la diferencia de la caída de tensión. En realidad esta diferencia no es por el diodo, sino es por esta resistencia que está acá, ¿ok? Pero no importa. Estamos. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces se repite para el semiciclo positivo acá hasta 4 voltios, se recorta y luego baja, ¿ok? Vamos a ver si podemos simular esto. Ok. Entonces vamos a modificar esto. Acá tenemos el rizado, ¿verdad? Vamos a probar un poco. Era que teníamos 10 microfarados, 1000 microfarados. Vamos a poner 50 Hz, 15 voltios, tensión 20 ohm. Y vamos a ver qué pasa acá. Tenemos que quitar 15 voltios. ¿Ok? Este es nuestro rizado, ¿ven? Hasta 6 baja. Este es de media onda, pues. Entonces, de onda completa sería más o menos acá.
y este 12 sería nuestro BDC, ¿ok? Acá sería, a ver un poco, bueno. Sí, sería así. Hasta acá sería nuestro otro semiciclo y volvería a empezar aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver nuestro recortador, ¿ok? Entonces, teníamos aquí una resistencia de carga, vamos a poner un K. Y esto vamos a girarlo. Vamos. Acá tenemos tenemos una resistencia acá. También tenemos una resistencia acá. Y tenemos una fuente de tensión. Acá. Continúa. Ok. Nuestra tensión es de 4 voltios. Y vamos a ver la caída de tensión en esta carga, ¿ok? Entonces, él tendría que recortar en 4 voltios. Vamos a simular. Entonces, él viene aquí, 0, sube hasta 4 voltios, llegó hasta 4,7 y ahí recorta, ¿ven? En 4,7 se recorta. ¿Estamos? Nosotros para fines prácticos vamos a considerar también 4 voltios, ¿verdad? El que quiera poner 4,7 voltios no hay problema. ¿Ok? Va a tener un punto extra porque maneja la teoría, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Sube hasta 15 y luego vuelve acá. ¿Estamos? Lo mismo ocurre en todos los semiciclos positivos. ¿Estamos? Entonces, esa es la teoría. Si yo esto pongo al revés, me va a hacer el semiciclo negativo, me va a recortar. Vamos a probar, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a ver ahí. Ok. ¿Qué pasó ahí? Me recortó, pero me dejó pasar del 4 para arriba, ¿ok? Y me mantiene en 4. Entonces, esto también tengo que girar si quiero recortar solamente eh, la parte negativa, ¿ok? Entonces, vamos a probar de vuelta. Ok, acá sí, ¿verdad? Entonces, él me deja pasar el semiciclo positivo y aquí en -4, ahí ya me recorta. Y no me deja más pasar el resto del semiciclo negativo como era anteriormente, el semiciclo positivo, ¿verdad? Entonces, para tarea le voy a dejar este otro ejercicio que es un recortador doble, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, él me recorta el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. ¿Estamos? Van a darme esta salida. No cuenten con esto, ¿ok? Ustedes me van a indicar en dónde y qué tensión se empieza a recortar, ¿ok? Pueden usar el simulador también, si es que le es más fácil. Entonces, vayan anotando los datos, ¿verdad? Si este en 4,7, o en 2,1, 2,7, ¿dónde se hace el recorte? ¿Estamos? Y van a usar estos valores, ¿estamos? Le voy a dejar en la tarea esto mismo. Entonces, quiero que hagan y entreguen. ¿Estamos? La próxima clase vamos a estar viendo un poco también sobre dobladores y reguladores, ¿ok? Ahí ya vamos a estar viendo en reguladores, vamos a ver ya con los diodos Zener, ¿estamos? Entonces, esta parte es sencilla todavía, es aplicación directa, ¿verdad? Y le voy a dejar el simulador también
el link del simulador para que vayan viendo también para simular, ¿verdad? Porque es interesante, ¿verdad? Saber cómo se comporta, ¿verdad? Y vamos a usar mucho de esto porque tiene también, si se fijan acá en ejemplo, por ejemplo, tienen lo que es los transistores de JT, ¿verdad? Nosotros vamos a dar eso también, entonces para hacer las pruebas, interesante, ¿verdad? Tienen todos los valores, entonces podemos ir simulando, que es lo interesante acá, ¿verdad? ¿Ok? Si se fijan acá, bueno, vamos a ver esto después ahora, por qué esto es así, por qué no es igualito, ¿verdad? Entonces, esos detalles vamos a ir viendo después. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Si, si no hay ninguna duda, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy y continuamos el próximo lunes. ¿Les parece? No se olviden de entregar las tareas porque eso es, ya es punto para la nota final, así de directo es. Y vamos a meterle. Dale, profe, está bien. Ok, quedamos hasta aquí y continuamos la próxima clase.